aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí. El cielo aquí, tu presencia aquí. El cielo aquí. El cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Damos gracias a Dios por este día que nos permite disfrutar una bendición en medio de este frío que tuvimos, un día templado como hoy, muy bueno para venir a adorar al Señor porque Él se lo merece, venir con toda nuestra gratitud a Él, que es el Dios Todopoderoso, el que nos bendice, y por su gracia y por su misericordia vivimos y disfrutamos de esta gracia salvadora. En esta mañana estaba orando al Señor pidiendo que Él nos hable. Y el asunto es, me venía a la mente que Dios nos habla de una manera básica de lo que Él ya nos dijo. Pero quiero algo más personal, ¿no? Algo más íntimo, algo para mí. A veces es difícil, ¿no? Pero no imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Así que a veces pienso que es como exprimir hasta que sale algo. Así que aquellos que buscan una palabra a veces para compartir entienden lo que les digo. Así que estaba pensando, y después cuando abrí la Biblia empecé a mirar algunos pasajes, ¿no? Y me fui a Isaías, el capítulo 7, desde el verso 1, dice así, Isaías capítulo 7, desde el verso 1, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Subraye eso, no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, y ahí hay una palabra. Pero quiero remitirme a lo que pasó allí. Miren, Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías. Esto es muy importante, ¿sabe?
tenemos que agarrar el libro y empezar a hojear para atrás la historia, cómo era, porque Isaías se dedica a lo que es la profecía. Pero si miramos los reyes, entonces encontramos cómo fue cronológicamente el problema, las trayectorias, lo que hizo cada uno. Por supuesto no está todo resumido, no está todo completo lo que hicieron, sino hay un resumen nada más. Pero si miramos, por ejemplo, en primer lugar, Segunda Reyes, capítulo 16. Dice el verso primero: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Está hablando de David como padre en el sentido general, porque no era el padre cercano, biológico, sino padre como el que reinó anteriormente, ¿no es cierto? Pero dice, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Lo tengo subrayado aquí. ¿Sabe? Y entonces después está la historia que miramos recién, que decía Isaías, para no leer todo. Si usted agarra la Biblia y empieza a mirar y transponer sería cada cosa, se va a dar cuenta la cronología. Por supuesto que no lo hacemos. ¿Vio? No lo hacemos porque, bueno, qué sé yo, pasó hace miles de años, ¿qué me importa? Pero a mí sí me importa porque estas actitudes, ¿por qué pasan las cosas? Y esto Dios nos habla. Dios hoy nos habla porque Dios es el mismo. Dios es el mismo. Y Dios juzga. Y luego permite cosas. Fíjese, dice, verso 3, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó, quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y dice, y entonces, qué increíble, qué perfecta que es la palabra de Dios. Dice, entonces, aquí solamente está esta palabra. Entonces, ahí vinieron los reyes, se confederaron, el rey de Asiria con el rey de Israel, para pelear contra este rey que no estaba haciendo lo recto. Y Dios permitió. Pero hay un detalle que hemos leído que surge del capítulo 7 que hemos visto al último. Dice que subieron para combatirla a Jerusalén, pero no la pudieron tomar. ¿Sabe qué impresionante? Todo tiene su costo. Recién estamos escuchando acerca de la gracia. Mire, es linda la gracia disfrutarla, pero a alguien le costó muy caro, a nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia a Él le costó muy caro. Y aquí, ¿sabe por qué no la tomaron a la ciudad? Porque el abuelo, Usías, se dedicó a fortificar toda Jerusalén. Toda Jerusalén fue fortificada, y esto lo podemos mirar en Segunda Crónica, capítulo 28, capítulo 26. Voy a leer del verso primero. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot, la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó.
Y después dice todas las cosas que hizo, que fortificó y el canal y todo lo que hizo fue una obra impresionante que le legó al pueblo donde él estaba, Jerusalén. Fortificó, edificó. Y los hijos tuvieron ese legado. El problema es qué hacen los hijos con lo que reciben de sus padres. Ese es el problema. Lo reciben por gracia y por allí comienzan a despilfarrarlo. No usan bien las cosas que Dios les dio a través de sus padres. Y ese fue el problema. Por supuesto que Usías tuvo una dificultad. Lo miramos allí en el verso 16 del capítulo 26. Dice, mas cuando ella era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sacerdote, el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y así se retiró Usías leproso, a pesar de todo lo que había hecho, de toda una conducta que él había tenido con Dios, pero hay una cosa que le hizo mal. Tomó el lugar que no le correspondía. Por eso nuestra vida tiene que ver con lo que Dios nos habla, con lo que Dios espera de nosotros y cómo nosotros le respondemos a Dios en cada aspecto, no solamente en algunos. No es porque en alguna cosa hacemos bien, lo otro podemos hacerlo a nuestra manera. Cada cosa tiene que ser conforme a lo que Dios dice. Y Dios nos habla, para eso está la palabra de Dios, para hablarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para hacernos buenos, para hacernos perfectos, como dice el apóstol Pablo. Qué importante es esto. Pero quiero rescatar algo más. Aquí cuando vimos el pasaje de Isaías, dice que Dios le dijo, el verso 3 del capítulo 7 de Isaías, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear-Jasub tu hijo. Este Sear-Jasub quiere decir un remanente volverá. Mire, esto era un problema, era una tragedia el hecho de que un ejército venía en contra de la ciudad para tomarla. Aunque los muros estaban conteniendo, ¿no es cierto?, el embate del enemigo, era todo un problema, había que estar en guerra. El enemigo se levantó, por supuesto, por un descuido, por haber hecho mal. Este rey, ¿no es cierto?, que estamos viendo, este Acaz, si lo miramos allí, creo que es en Segunda Reyes, que el capítulo que estamos mirando, más adelante, dice las cosas que hizo, cómo prevaricó, de la manera que lo hizo, se congració con los otros reyes, se alió en alguna manera con la idolatría, de la forma de adorar que ellos adoraban, no a Dios, sino hacían adoraciones que no deberían hacer. Por eso es que se descuidaron y por eso es que Dios le permite que aparezcan estos en guerra. Y sabe, esto tiene que ver mucho con nuestro estado general. Yo a veces cuando analizo lo que nos pasa a nosotros en nuestra nación, no todos somos los culpables de lo que nos pasa, pero sí hay una gran mayoría
Y entonces vivimos de una manera que tenemos que sufrir consecuencias por culpa de algunos líderes en la nación, por supuesto, porque no somos una nación totalmente consagrada a Dios, aunque nosotros como cristianos estamos consagrados, pero nuestros líderes en la nación no están consagrados a Dios. Y eso tiene mucho que ver en nuestra paz, en cómo vivimos y cómo progresamos, cómo prosperamos. Pero en medio de toda esta dificultad, mire, aquí Isaías trae una palabra de esperanza, porque Dios le dice, andá vos y tu hijo. Tu hijo está representando a un remanente que va a volver. Tu hijo está representando a una esperanza para la nación de ustedes. Esto me hace ver que nosotros no tenemos que bajar los brazos cuando oramos, cuando pedimos al Señor por nuestra nación, cuando nosotros le pedimos al Señor que guarde nuestra nación y que nos bendiga y que nos traiga la paz. ¿Cómo hace Dios entonces? ¿De qué manera Él nos guarda? Y bueno, mire, Dios guarda lo suyo. En medio de toda la dificultad, en medio de todos los problemas, Dios a los suyos los guarda. Y aún ahí todavía los prospera. Eso es lo bueno. Eso es lo grande de Dios. Y mire, este versículo, el capítulo 7 de Isaías, el verso 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. O sea, este remanente va a volver a ese lugar. Aunque ustedes van a tener problemas, ustedes van a tener la dificultad presente, pero miren que hay una esperanza. Hay una esperanza de gloria. Qué bueno que es el Señor. Porque en el medio de la dificultad, Dios te pone una palabra de esperanza. El asunto es que estén tus oídos abiertos para escuchar la voz de Dios. Que tus oídos estén atentos a lo que Dios quiere decirte. Y cuando Dios pone una palabra en tu corazón, que esa palabra comience a trabajar en tu vida para que esa esperanza siga creciendo. Por supuesto que no es fácil. Mire, cuando miramos a Apocalipsis, el primer capítulo, dice en el verso 9 en adelante, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mire, cuando mira usted la historia, ¿por qué estaba Juan allí en la isla de Patmos? No era fácil llegar a ese lugar. Él no fue ahí porque se fue de paseo, fue de vacaciones, tuvo un tiempo de descanso. Tampoco él se pone a quejarse y decir, uy, yo estoy acá porque a mí me hicieron todo esto y una serie de problemas y dificultades y desenrolla un libro de queja. No, nada. Simplemente dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así resume por qué Él está ahí. Qué impresionante. ¿Sabe que a Juan lo metieron en una olla de aceite hirviendo para destruirlo, para destruir su vida? Sin embargo, el aceite hirviendo no le hizo nada. No le pudo hacer nada. Por eso lo enviaron a la isla de Patmos. Porque quedaba mal matarlo después cuando ocurrió ese milagro. Y ya era un anciano. Y por esa causa él está ahí. Pero él no dice todo esto en esta epístola, sino que simplemente dice por causa del Evangelio él estaba allí en esa isla. Qué impresionante. Y sabe, agradecido al Señor,
agradecido con Dios porque podía estar allí tranquilo, en un lugar apartado. Dice el verso 10 del mismo capítulo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en el Espíritu. ¿Qué es eso de estar en el Espíritu? Mire, en el día del Señor, un día como hoy, un día domingo, primer día de la semana, ¿qué hacemos cuando nos levantamos? ¿Qué hacemos el primer día de la semana? A ver, le adivino, no soy adivinador, pero le adivino el pensamiento y lo que usted hace. Se levanta y mira el celular. Ni un amén. Pero es así. Lo primero que agarra es el celular. A ver, ¿qué es lo que me dice el mundo hoy? Y sabe, acá, por supuesto, no había celulares, ¿no? Pero estaba en el Espíritu. Él podía haber hecho otra cosa, pero estaba en el Espíritu. Mire, por eso es que Dios le habla, escucha la voz de Dios. ¿Sabe? Dios siempre habla. El asunto es si nosotros escuchamos, si estamos con el oído atento, o miramos otras cosas, o miramos otras opciones. Y después no te quejes si Dios no te habla. No te quejes si no escuchás la voz de Dios. Se lo digo así porque, ¿sabe? Lo veo todos los días. Esto es lo que pasa. Lo vivimos. El diablo te quiere meter. Mirá lo que va a pasar. Uy, mirá lo que está pasando allá. Mirá cuántos muertos. ¿Qué me importa? Dios me quiere hablar hoy. Dios me está dando una palabra de esperanza hoy. Y la revelación más grande de todos los tiempos, Juan recibe porque estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¡Qué bueno! ¿Sabe? Mire, no es que esté mezclando todo, simplemente quiero hacerle ver lo que la palabra de Dios, como dije el otro día, como es una palabra integral. Dios siempre nos habla. Dios nos habla constantemente. Por eso es que tenemos que estar atentos a la palabra que ya fue hablada. Dice el capítulo 4 de Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y ahí dice de dónde vienen las pasiones, por qué vienen los problemas y por qué vienen las guerras. ¿Sabe? Antes también era lo mismo. Las guerras venían porque no estaba bien orientada nuestra vida. La vida de los líderes no estaba bien orientada en buscar a Dios, en cumplir sus mandamientos, sino hacer las cosas a su manera, porque veían que otro lo hace, entonces ellos querían hacerlo igual. Eso es lo que le pasó allí a Acaz. Él vio que el otro, uy, qué bueno, mirá cómo hacen aquello, yo voy a hacer lo mismo. Miren la historia y va a ver. Y eso lo desvió su corazón. Y por causa de eso vinieron las guerras y los problemas y las dificultades. Y todo el pueblo sufría por culpa de él, por esa decisión. Dios nos habla. El asunto es si nosotros estamos mirando bien. ¿Sabe? Dios nos bendice. El tema es qué hacemos con la bendición que tenemos. Si despilfarramos o malgastamos el tiempo que tenemos en hacer cosas que no corresponden. Dios te habla hoy, en este tiempo, el tema que estés escuchando. Y sabe, aprovechar el tiempo, ese tiempo que Dios nos da, ese tiempo que Dios quiere que nosotros lo usemos correctamente. Y por último, este versículo que es tan conocido, capítulo 10 de 2 Corintios, el verso 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Está hablando de la milicia, de la guerra, de las luchas. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, el Señor quiere que nosotros estemos obedeciendo a su palabra, a su propósito. Y en este tiempo hay un propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Que aquellos que no conocen al Señor lo puedan conocer en este tiempo que estamos viviendo, con esta circunstancia que el mundo vive,
es el tiempo y la oportunidad de que otros conozcan al Señor. Es un tiempo propicio. Los campos están listos para la siega, dijo el Señor. Yo creo que esta palabra es hoy. Los campos están listos para la siega, para que podamos segar la cosecha, para que podamos levantar esa cosecha de alguien que ha sembrado antes, de esta palabra que ha hallado cabida en los corazones. Hay personas que necesitan una palabra de aliento, pero también necesitan que el Señor esté tratando en sus vidas. Y sabe, para eso está la iglesia. Y a veces nosotros estamos distraídos con cosas y Dios quiere que nosotros estemos usando las herramientas que Dios ha preparado. Las circunstancias son herramientas que Dios nos da para que estemos levantando la cosecha. Te pido que te pongas de pie. Vamos a agradecer a Dios por esto. Y yo creo que el Señor hoy nos está hablando, en el día del Señor, así como Dios le estaba hablando a Juan. Esta gracia no es gratis. El Señor pagó un alto precio. Nosotros somos los que la estamos usando. Y la estamos usando bien o mal, de acuerdo a los frutos que vamos a dar o estamos dando, es lo que estamos haciendo para el Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, por este día que tú nos has dado, por este momento que tú nos concedes, Señor, de venir a este lugar para alabar y glorificar tu nombre. Señor, venimos a alabarte y honrarte y bendecirte, Señor, porque tú eres digno. Señor, gracias por lo que tú has hecho, pero también gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos habla. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, que esa palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones, que sea, Señor, para que demos el fruto que tú quieres que demos, Señor, como iglesia, como hijos tuyos. Señor, tu nombre sea alabado y glorificado. Padre, bendice tu pueblo, empodéralo, Señor, con tu espíritu. Señor, líbralo de todo mal, líbralo, Señor, de todo espíritu de cobardía. Señor, que tu nombre sea glorificado y que tu palabra pueda fluir en este tiempo como nunca antes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén.